Hola, cultistas, yo soy Maldo. Y yo soy Antic. Y yo soy Carlos Meléndez. Estamos muy contentos porque tenemos acá al director Carlos Meléndez. Muchas gracias por venir, porque les quiero contar que nos topamos, la última vez que nos topamos en el festival en Macabro. Y le dije, oye, tengo un proyecto, se trata de ñoñar. Y él, me encanta ñoñar. Invítame. Y aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, pues queríamos, eres una persona que ha hecho diferente tipo de cine, que ha mucho cine independiente, muchas formas de hacer cine también. Entonces, vamos a hacer 2 capítulos con Carlos y en específico, pues vamos a adentrarnos a cómo es hacer cine independiente. En México. En México. Exacto. Genial. Y pues, o sea, qué dirías tú que es lo más complejo? Y tú, hacer cine. Exacto, hacer cine ya es un milagro. Sí. Pues mira, yo creo que el cine independiente en México, o sea, se ha hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero no ha terminado de tener como el despegue hasta, creo que en los últimos años. Y es que creo que mucho de la generación que a mí me tocó, venimos de una generación pues que estaba muy influenciada por Robert Rodríguez, por Quentin Tarantino, por todo el cine independiente de los 90s. Entonces, se creó como toda esta cultura, mucho del hazlo tú, ¿no? El do it yourself, do it yourself, do it yourself. Entonces, creo que toda esa herencia, ¿no? La empezamos a aplicar en México, sobre todo porque en realidad en México solo hay, en realidad, yo diría que 2 formas de hacer cine, que es por el sustento de la parte gubernamental, que es todos los proyectos sustentados por el IMCINE, en donde ellos deciden qué proyectos son los que se les otorgan los apoyos, que dentro del IMCINE tienen sus respectivas categorías, ¿no? De a dónde puedes aplicar. Y el otro es lo que actualmente está abriendo como cine de estudio. Entonces, que ahí tiene que estar avalado por inversión privada, ¿no? Y el otro lado, pues somos los bastardillos que nos colamos por ahí. Ser bastardo está cool. Que agarramos la cámara y que decimos como de, pues, venga nuestro reino, vamos a levantarlo. Que lo que hace el cine independiente es básicamente, literal, agarrar los recursos que tengas, con los medios que tienes y con eso a hacer una película, ¿no? Sí. Entonces, creo que como reto, pues, el cine, como muchas de las artes, creo que si no tienes dinero, lo que te va a pedir es tiempo. Entonces, levantar un proyecto de cine independiente, además de pedir muchos favores, o sea, de que si es de, ¿quién tiene qué? ¿Quién tiene qué? O sea, yo he robado ropa de mis papás, muebles de la tía, pedirle la casa a alguien para que te dejen filmar, y es realmente una experiencia muy de comunidad. Sí. O sea, creo que en mi caso, lo que yo logré hacer con el grupo de gente con la que hago cine, ahorita justamente estoy produciendo una película que vamos a hacer igual así de 5 monitos. Ok. Y la idea es que somos un poco, pues sí, un grupo en el que cada quien le entra con lo que tiene, con lo que puede, y con eso pues te das a la tarea de levantar una película. Estamos muy familiarizados con pedir paros, hacer paros, sí. Así como que... Sí, no, es como, oye, alguien tiene por ahí que le sobre una tarjeta sí, sí. Porque ya no me tengo otra, entonces me la podrían prestar. ¿Alguien tiene un gel color? Algo muy específico, ¿no? Sí, tal Pero cual. Siempre alguien tiene, lo chido es que es siempre alguien lo tiene. Es que más, yo le decía a un amigo, tenía una frase que me encanta, que le digo, es que la basura de unos es la película de otros. Entonces, sí. Y yo lo veía porque muchas veces justamente luego nos íbamos así a tiraderos de basura, lugares donde podías recolectar o veías así de, ¿quién va a sacar ropa? Y ahí vas a recolectarla porque puede ser vestuario, porque puede ser cosas de producción, porque puede ser arte. Todo suma en realidad. Sí. Y entonces te das cuenta, yo creo que lo que pasa es que de repente el cine mexicano, sobre todo en el independiente, por mucho tiempo ha sido muy desprestigiado porque se le vinculaba mucho al videohome. Entonces, que el videohome eran estas películas súper caseras que se hacían, que iban directamente a distribución en DVD, directamente al mercado estadounidense, sobre todo que se vendían así películas en Hallmark y cosas así, y que eran de una manufactura muy baja. Y hay una cultura, sobre todo en los 80s de México, donde el videohome fue muy fuerte. O sea, realmente el cine mexicano también de los 80s se sustentó muchísimo por el videohome. Okay. Pero es el patito más feo y horrible de la cadena del cine. Ajá. Entonces, por mucho tiempo era como de, es que eso no es cine. Sí. Y el video, por mucho tiempo también se le desprestigió.
Entonces, cuando tú empezabas a hacer películas con video, era como de, es que eso no es película, eso no es una película. Una No está película en es film. filmada, no está Ajá, no filmada. está Sí, en no film. está filmada. Entonces, si no está Los filmada, puristas los del puristas cine. del cine. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, tú hacías una película justo con una camarita, con lo que tú hacías, pero como tenía esta textura de video, Ujú, era como de, esta chafa, esto no vale más, ¿no? sí. Entonces. Tomen eso. Exacto. Y más adelante, pues ahora ya con las cámaras que hay, o sea, ahora sí es impresionante Sí, es la que- calidad. Ya, o sea, no hay excusa ahora sí para hacer. Claro, cine y las independiente. posibilidades, ¿no? Todo lo que puedes hacer. Roberto es editor también. Y pues también como que vemos luego mucho el de que, ok, ahora grabas en una super 4K, pero le pones un filtro que, Claro. que Para sea que sea como un 8 film, ¿no? milímetros. Totalmente. Sí, ese sí, es sí, el chiste. exacto, para desgastarlo. Ese es el chiste. Es de que no quiero que se vea tan real, entonces mejor hay que hacerle ahora Totalmente. que se vea un poquito como si fuera viejito. Claro, exacto, Sí, Sí, exactamente. y está al muy final chistoso. también eso le da, bueno, un plus. Bueno, un purista del cine dirá que no, pero pues como que siento que tienes un lugar donde puedes hacer un montón de cosas. Totalmente. Y en realidad ya en el montaje haces una peli bien distinta, Es ¿no? brutal. De hecho, yo ahora estoy haciendo TikToks de terror. Ya te vi, Entonces- estaban geniales, sí. Y eso es, por ejemplo, mi regla con esos cortitos, son cortitos de 2 minutos, Ajá. es todo se hace con el celular, pero absolutamente todos los procesos, que es desde la cámara del celular hasta la edición, corrección de color, diseño sonoro, música y TikTok que se vuelve la distribución. Entonces te das cuenta de que en el celular tienes Sí, está toda cabrón. la cadena Sí. de producción, que antes era o sea, No, necesitabas no. Imposible. que hacías no sé qué. Necesitas miles de personas. Totalmente. O sea, Entonces, ahora sí, en realidad, justamente la herramienta es la que está democratizada. Sí. La herramienta. Y de ahí lo que falta es la voluntad de salir y ponerte a hacerlo. hacerlo, ¿no? claro. Que sí, porque al final toma tiempo, pues, Claro, ¿no? exactamente. Pero es un buen ejercicio, pues, ¿no? A la gente que nos gusta el cine, pues sí, como quiera haciendo tus cortitos. Cuéntales tú tu última. Hice uno con la Mío Mismo. ¿La topas? No. Mío Mismo Andrea es una amiga nuestra que tiene un canal que se llama Mío Mismo y habla de cine de terror. Ay, qué maravilla. Y pues, muy famosa en TikTok y todo, ¿no? Entonces salió esta nueva película que se llama Talk to Me. Ah, sí, sí, sí. Entonces la buscaron y como que, oye, quisieras hacer un video. Y me escribe y me dice, oye, pues me pidieron esto, no sé muy bien cómo hacerlo. Y yo en chinga, yo ya me lo imaginé todo, hay que hacer así, Claro. así, así, la. Y yo cuando hablamos de esto, como que dije, pues, o sea, con el celular ahí, entre amigas, a gusto, pues, Claro. ¿no? Te la pasas bien, porque al final te la pasas bien. Y cuando fui, estaban ahí los de y yo dije, ay, güey, yo lo pensaba hacer todo con celular. No, pues sí. Y en realidad, bueno, también que he hecho foto mucho tiempo y todo, pues con lo que hay te adoptas, ¿no? Te acoplas así como que, ok, eso se puede ver tétrico, nada más si me agacho un poquito más y hago que no se vea esto y ya. Y así, en 1 hora grabé todo y yo sentía que era como un trabajo de escuela. Tal cual. Como en la universidad, ¿sabes? Pero mucho más fácil porque en esa hora grabamos, a la siguiente hora edité y ahí está. Exactamente. Busca como un audio padre de TikTok que pegue Claro, y ya, o sea. Tal cual. Yo O sea, y llegué con él así en la noche de que, güey, mira lo que hice en este ratito, porque también uno se vicia y ahí dices, no, es que no lo puedo hacer si no tengo una cámara de tal cosa. Exactamente. Y yo pego mucho de eso, pues, ¿no? De que, no, mínimo unas lucecitas que levanten, que te separen del fondo, métele un gel, cosas así, pues, ¿no? Yo sí soy esa persona. O sea, yo como soy adicto a la tecnología, de cámaras, micrófonos, bla, bla. Entonces es como de, no, es que para hacer esto tienes que este lente. Para hacerlo bien. Exactamente. Este lente y que tenga esta cámara y bla, bla. Y luego dices, güey, ves los trabajos de la gente que hace y dices, güey, ¿qué le hicieron? Y ves la cámara y dices, ¡ah! Claro, totalmente. Sí, Sí, y es que más justo, o sea, creo que para mí lo que es muy apasionante del cine independiente es que esas limitantes te tienen que volver muy creativo. Entonces, siempre es una cuestión como de cómo lo soluciono. Sí. ¿no? Yo en las películas que he hecho siempre hay una cuestión de no tienes lo que soñabas, no tienes el ideal, nunca vas a tener el ideal. Entonces, es como de cómo le doy la vuelta. O sea, tú ya te manejaste la frustración a otro nivel. No te creas. O sea, lo que pasa es que el cine independiente, lo que es muy frustrante es el recorrido para mostrarlo. Ese es lo que es un camino muy fuerte. O sea, ese sí es el que todavía sigue siendo una ruta muy complicada. Pero creo que para mí, de repente sí nos mentalizamos mucho con que te den permiso. Sí. Y para mí el cine independiente es un movimiento guerrilla donde dices, es que no necesitas permiso de nadie. Métete al lugar. Métete y empuércate y ensúciate, Sí. pero tienes que también tener la disposición justamente de jalar,
mover, actuar tú. O sea, yo he hecho en mis películas el coche no sé qué y aparte actúo yo mientras yo estoy dirigiendo y con el audio porque pues, no hay de otra, ¿no? Qué increíble eso, se me hace súper increíble porque o sea, como que en general, pues, ¿no? Uno pensaría que es bien difícil y que en realidad tienes que tener un crew, como bien decías, ¿no? Y sí, por ejemplo, nosotros también, que no hacemos cine ahorita como tal, pero tenemos gente alrededor que es, bueno, me falta un cable y en chinga le llamas y sí lo tienen, o si no lo tienes, sabe de alguien más o sabes dónde rentar cierto tipo de cosas y como que haces ahí tu equipo con quien te está siempre soportando, así que, ok, vamos a hacer esto, no hay tanto varo, pero mira, pero yo te ayudo en esto, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Eso para mí es clave, lo que acabas de decir. O sea, creo que el tener gente que realmente se pueda involucrar en el proyecto y que tengan la misma disposición, porque lo que sí va a requerir el cine independiente es la disposición de esa gente. Sí. De que digas, por 3 semanas no vas a hacer nada más de tu vida. Y a eso también, cuando entiendes también el valor económico, que dicen, híjole, es que 3 semanas y cada vez se va volviendo más difícil. Además, entre más creces, menos tiempo hay. Entonces, cada quien tiene otras obligaciones. Yo sí le tengo mucho amor al cine independiente, pero porque yo me acuerdo, pues cuando antes ni siquiera sabíamos que quería estudiar esto, alguien de nosotros, que el grupo de amigos, así de que, ay, miren, les regalaron una videocámara. Ajá. Bueno, y teníamos, o sea, si llegamos a encontrar los DVs que teníamos en esa cámara, o sea, hacíamos infomerciales, nos inventábamos productos. Claro. El perro de un amigo que era un puxito, ya teníamos una serie con él de que era un superhéroe con capa. Y lo hacíamos así. Yo digo, ahora digo, ¿por qué se me fue la creatividad? Y pues no, más bien ese es como que lo que me encanta del cine, que te da esa onda de, o sea, la creatividad. Y la creatividad, o sea, es como me encantan, por eso ahorita que dicen que se volvieron a ver en Macabro, ves que vimos la de Onimanji. Sí. O sea, yo digo, güey, eso está... está así, cine guerrilla a todo lo que da. Y yo digo, güey, es que así eso me encanta. Totalmente. O sea, me encanta. O sea, lo que tiene que tener el cine independiente es que nunca debe perder ese sentido de libertad y de juego. Yo, de hecho, con varios amigos con los que hablo mucho de cine, digo, es que justamente lo que no hay que permitir que te quiten es la idea de salir a jugar. Sí. Entonces, yo, de hecho, siempre que les digo así como para juntar gente, ahora que con lo de los TikToks y esto, que son igual, ultra guerrilla con el celular y 2 monos, y es un amigo y yo, siempre le digo, es como de, ¿puedes salir a jugar? Le mando un mensaje. Oye, invítame a jugar un día. ¿Quieres salir a jugar? Entonces, y fue curioso, porque el último que hice, por ejemplo, hubo gente que me buscó y me dijo de, oye, quiero jugar contigo. Y les dije justo como de, no hay dinero, regálame 4 horas de tu vida y vamos a jugar. Sí, y eso te permite hacer cine. Entonces no pierdes justamente esta cuestión que para mí es vital de la chispa creativa de decir, vamos a hacerlo. No necesitas esperarte que te den permiso de nada. Sí, de nada. Ajá. O tener el mejor equipo o lo que sea, ¿no? Sí, no, totalmente. Sí, también como que agarrarte de la tecnología y ver lo que tienes y usar eso que tienes, ¿no? Pues sí, o sea, estoy de acuerdo, pero qué complicado cuando quieres hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Que tú quieres que se vea de tal forma y luego no lo logras. Claro. Bueno. No, y además también hay un proceso de crecimiento en el que sí dices también como de, quiero que se vea mejor, quiero que se escuche mejor, quiero que... Y ves la diferencia también, sí, o sea, también vas viviendo los placeres de ver como... órale, wow. Mira, esto lo hice yo. Así. Entonces, la idea también es como ir creciendo y ponerte esos retos. Oye, y de las películas que has hecho, o películas y cortos, que ya te contamos que estuvimos haciendo un maratón de tu cine, ¿cuál dirías que haya sido la más difícil en cine independiente que tú has hecho? Histeria fue un monstruo de película. O sea, ese sí fue un proyecto... O sea, la peli está ahorita en Amazon. Fue una peli que sí, cuando se estrenó en 2017, tuvo su salida en cines. O sea, estuvo 8 semanas en cartelera en Cineteca Nacional. Estuvo en Cinemex 4 semanas. Fue una peli que tuvo un año de recorridos en festivales, que terminó estando en Amazon, que logró como poderse posicionar, pero que el hacerla fue muy complicado. Fue una película que, de hecho, en algún momento no podíamos terminar tuvimos que pedir el crowdfunding. Tuvimos que ser fundadora para acabar la postproducción. Cuéntanos un poquito de qué va esta película para toda la gente que no la ha visto y bueno, vamos adentrando de qué fue lo más difícil. Bueno, Histeria es una película que habla de la historia de Federico Anduaga, que es un arquitecto que
con todas las presiones del entorno laborales y familiares, poco a poco la presión lo va deshumanizando hasta llegar al punto de más de quiebre, ¿no? Ajá. Entonces, habla acerca de la violencia en la sociedad y como la microviolencia que hay en todo el entorno y cómo puede deshumanizar a una persona. Entonces, esta película tú hiciste el guión. Sí, el guión lo escribí junto con Gabriel Reyes, que él venía de escribir Eli, de Amate Escalante. Y de hecho, lo que pasa es que Histeria es mi tercer peli. Yo ya había hecho muchos cortometrajes, ya había hecho un par de películas también ultra independientes. Y Histeria era justamente ese paso en el que yo decía, es que quiero que sea independiente, pero tiene que tener una factura que le permita colocarse en otro lugar, ¿no? Tiene que tener una buena factura. Entonces, fue una película que se hizo en un esquema muy independiente, pero que aspiraba a así tener una factura de una película que veas en cartelera, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezaron a entrar justamente el qué tienes, qué no y hasta dónde puedes empujarlo, ¿no? Sí. Entonces, sí buscamos tener un elenco de actores reconocidos, sí nos acercamos como con gente que ya tenía una cierta trayectoria y que se sumara al proyecto, pero por $3. Entonces, bueno, y también esa labor, ¿no? De ir con esa banda y decirle, güey, me gustaría mucho que salieras en mi peli, pero no hay presupuesto, sí. ¿no? O sea, por ejemplo, yo me siento muy afortunado del elenco que tenemos porque estaba Noé Hernández, que venía de ganar el Ariel de... No me acuerdo ya ni... O sea, creo que es su sexto Ariel. No sé cuántos ya tiene. Cuando ya son más de uno, ya. Sí, ya es vanidad. Enrique Arreola, exacto. Enrique Arreola, que es un actorazo que a mí también me fascina. Fernando Becerril, Sharon Sunde, Héctor Costifakis, que todos eran actores ya pues, de una trayectoria ya muy marcada, ¿no? Entonces, pues acercarte con ellos y es donde para mí fue una de las primeras grandes lecciones que para mí existen del cine independiente y es tu moneda de cambio es tu guión. Sí. Esa es tu mayor moneda de cambio. Si tu guión es bueno, la gente va a jugar contigo. Pero si es un guión que todavía a la vez es como de, híjole, no me vas a pagar. No, me estás pidiendo tanto tiempo. Y el guión está como, híjole, zafo. Pero si tienes un guión fuerte, una historia en la que además creo que es un guión fuerte y que tú como director o directora confíes plenamente en tu proyecto y que seas capaz de invitar a la gente a decir, es que esto es importante. Ahí es donde te das cuenta de que la gente se suma para unirse al proyecto. O sea, por ejemplo, el fotógrafo Iwao Kawasaki, él es un fotógrafo japonés que venía también de hacer películas y series gigantescas. Y de repente, además, el maestro Kawasaki, que ya tiene su edad y así, era como de, vente a jugar con unos chamacos y él como fotógrafo ya renombrado era como de, órale, va por la historia, pero era de, tengo 3 cosas. Y era como, ¿cómo hago? Sí, ¿Cómo resuelvo? ¿No? Entonces, pero lo que sumaba mucho a toda la gente que se uniera al proyecto era que les gustaba mucho la historia. Eso es que es muy buena. O sea, sí. Tienen que verla, está en Amazon. Está en Amazon Prime. Ajá. Y ya cuando lo sacaste el guión y como que hiciste una escaleta, estructura, no sé, ¿qué fue ya al momento de empezar a grabar lo más complicado? Creo que algo que es importante es de que también fue una película. Yo ya había escrito varios guiones de películas. Y el problema que siempre tenía es que eran demasiado ambiciosos. Y Histeria fue un guión que se pensó para las cosas que teníamos. Y creo que eso es crucial cuando haces cine independiente. Es como, escribe para lo que tienes, no al revés. Porque si no es de la nave, no sé qué. ¿Quién tiene la nave? No, sí, no. Entonces, Histeria, la casa. Como tú teníamos. no tienes una nave. Exacto. Es que, y sale Cthulhu del fondo del mar. Exacto. Y entonces, Histeria fue una peli que sí se escribió para las locaciones que sabíamos que podíamos contar. Y había unas que estaban como fuera de nuestro rango, pero yo creo que el 90% de las locaciones eran cosas que teníamos, ¿no? Y era así, hasta los props eran de la cosa que ya tenías ahí en tu casa y era como de, y le regalo un reloj porque lo tengo aquí, ¿no? Entonces, al momento de filmar lo que teníamos, lo que fue muy complicado de ese proyecto fue, híjole, el tiempo. Tiempo, porque teníamos muy poco tiempo. O sea, esa peli se hizo en 14 días. ¿Qué? Pero full, 14 días, 24 sí, días. Pero es que era justo, se volvían 14 días, que se volvían 27 días. Órale. O sea, eran unos ritmos de trabajo brutales porque justamente estábamos intentando hacer una peli de factura de 30 días de filmación en
14 días, 17 días. Y llegó un momento en el que justamente ya todo el mundo me odiaba, estábamos todos cansadísimos. La tensión que lo pasa, una tensión brutal, o sea, ya era como de... Y el último día todavía nos faltaba un par de escenas. Uy. Y ya el crew fue así como de... Se acabó el juego. O sea, hasta aquí te quedamos 14 días. 14 días. Y me quedé sin crew y no tenía la película terminada todavía. ¿Cuántas personas era ese crew? Yo creo que éramos como... Debemos saber si unas 14, 15 personas. ¿Y te quedaste sin él? ¿Te quedaste solo? Sí, me quedé solo. Solo. Y entonces, ahí fue también parte de sacar como las herramientas del cine independiente, porque le llamé a 5 amigos, que más les digo así, como eran el grupo de guerreros, que son 5 cuates que no tienen absolutamente nada que ver con el cine, que no tienen nada que ver con, pero que son muy buenos amigos, muy cercanos, y les dije, por favor, necesito que me ayuden a acabar la película. Y entonces entre ellos fue de, ¿qué necesitas? ¿Y tú y entre 5, tal cual. O sea, estábamos tal cual así de... ¿Y esto hace foco? Sí, exacto. Y literal, y tú la claqueta, y tú agarras, Matena firme este palo, y no sé qué. Y así acabamos la película. Wow. De hecho, y las escenas no se logra distinguir cuáles son las que estaban así como... Si no nos hubieras dicho... No. Sí, ¿no? Y lo último, por ejemplo, era de literal, iluminado con coches. Y era así como de, pon tu coche y pon las altas y rebótale no sé qué y acción. ¿Esas tomas de cuáles escenas son? Del final. Del final. Ah, ok. Creo que el proceso, digo, sobre todo para acabar la película, fue muy complicado porque después de que acabamos de filmar, nos quedamos sin dinero. Sí. Y entonces faltaba toda la edición, el diseño sonoro, la corrección de color. Entonces fue que dijimos, necesitamos hacer el Fondeadora. Entonces fue que entramos a esta campaña de crowdfunding para, además, o sea, logramos juntar, no sé, como, no, casi 150 o 250 mil pesos. Órale, sí es un paro. Sí. Y con eso logramos terminar la postproducción de la peli. Y fue un proceso, o sea, por eso que a cada rato era una batalla de, es que ya no tenemos dinero, es que ya no alcanza. Siempre esta cosa es lo malo, ¿no? Ajá. Exacto. Y se vuelve también esta batalla donde te das cuenta de que, y es algo que es muy importante, porque mucha gente abandona los proyectos. Se vuelven como tal el reto. Sí. Es o muy se fácil, guardan, ¿no? O se guardan. Y creo que sí, en el cine independiente es bien importante como darte cuenta de que si tú no estás dispuesto a darlo todo por ese proyecto, nadie lo va a hacer. Sí. Nadie lo va a hacer. Tienes que estar ahí todo el tiempo. Y siento que justamente eso es lo que hace la diferencia. Y cuando se ve que un proyecto, el que sea, o sea, es bueno porque justo hay alguien que no está dispuesto a dejarlo tan rápido, ¿no? Tal cual. Entonces, toda la parte de postproducción, o sea, afortunadamente igual se sumaron gente muy creativa, gente súper talentosa. Eso te iba a preguntar. O sea, que tú tienes un crew establecido de gente cuando van a grabar, o eso se va moviendo. Es que vas cambiando según la etapa. Entonces, digamos que en la preproducción primero es como un equipo muy pequeño de gente de producción con la que empiezas a gestionar todo el proyecto. Ya durante la producción, sí, según los requisitos que requiera la peli, va sumando gente que está nada más hasta el rodaje. Sí. Y después ya en el proceso de postproducción se va sumando todo el equipo. Pero mi pregunta es, ¿tú tienes como a estas personas que siempre van contigo? Bueno, lo que pasa es que ahora ya es por cariño y por amor. O sea, justo Histeria sigue siendo gente con la que, o sea, Dan Slotnick, el músico, Dan ha hecho todas las series habidas y por haber de Netflix. O sea, él es el músico. Y a mí me encanta su trabajo. Y además, cuando yo llegué así como con mi peliculita, fue así como de, oye, y una vez más, le gustó mucho la historia y me dijo, yo quiero hacer la música. Es como de, yo le entro a la música de tu peli. Ajá. Y era él como podía. Y entonces él hacía el sax y hacía la flauta. ¿No es qué? O sea, yo era como, tú dime qué toco y hacemos la música, ¿no? Y entonces es gente que en ese proceso se sumó conmigo y que a la fecha seguimos trabajando, ¿no? Entonces, y yo, por ejemplo, con varios amigos, tenemos una cosa también de colaboración que hemos mantenido a lo largo de muchos años, que también siempre es como incondicional. Sí, pues sí, de los amigos que te vas encontrando en el camino y que terminan ya ayudándote a hacer ese tipo de cosas. Tal cual. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho es que me gusta mucho apoyar gente y, una vez más, es como tienes que saber cuál es tu moneda de cambio. En el cine independiente tienes que saber cuál es tu moneda de cambio. Y una gran moneda de cambio son los favores. Ajá, entonces, tienes que ser recíproco y también ir sumando favores. Porque yo, cuando llegó Histeria, justamente, yo ya le había hecho muchos favores a mucha gente. Entonces, ya fue de,
¿te acuerdas, gente? Sí. Okay. Ahora échame la mano. Sí, claro. Y entonces, pero siempre ha sido un dar. Siempre. No con todo, no toda la gente es recíproca, claro. Pero es la que tú vas viendo como quién sí, quién no. Y eso te permite seguir haciendo películas. Y por ejemplo, hablando de la de Clickbait, ¿esa dónde la podemos ver? No, o sea, yo creo que nos mandaste esa y ya la vimos, claro, pero... está en YouTube. Ahorita ya está abierto. Ajá. Sí, ese corto estuvo festivaleando en 2018. También tuvo como 2 años de ruta de festivales y ya ahorita ya lo subimos a internet. Y ese corto, justo, lo hicimos creo que 3 personas. O sea, es lo que te decía, ultra guerrilla. Y de hecho, ahí en ese corto tuve que terminar actuando yo y la productora porque los actores que iban a hacer a los personajes de los secuestradores nos cancelaron el día de la filmación. No. Así de, ya íbamos a la locación y fue de, no, ¿qué crees? Es que justo como no tienes dinero, decidimos, y una vez más, como cine independiente, lo único es que no puedes no hacerlo. Sí. Entonces fue de, bueno, productora, pues póngase la cachucha, póngase pues, no sé qué, y voy yo y lo hacemos nosotros. Está muy... Ese es corto, ¿no? Es corto. Sí, está increíble. Ese si pueden verlo. Clickbait se llama. Ya lo buscan en YouTube. Está en YouTube. Está súper ingenioso. Si te das cuenta. Pues es que no quiero spoilerlo tanto porque si digo cualquier cosita, lo spoileas. Pues es como las cosas que pueden suceder mientras... Cuando das clics en lugares que no debes dar clic y lo que te puede pasar, ¿no? Sí, recuerdo que cuando lo empezamos a ver, yo así de que, como que te va poniendo tenso, cada vez más tenso, cada vez más, y al final yo le escribí al Carlos y le dije, te mamaste. Sí, no, es que la idea de ese está muy bien, está muy bien hecha y está súper chido. Y ese, por ejemplo, está hecho con 2 GoPros. No, ¿en serio? Son 2 GoPros. ¿Y lo demás es screen de la computadora? Lo demás, o sea, nosotros hicimos con el screen de la computadora yo hice toda la captura así de mi escritorio y yo iba como, ¿no? Moviendo, pero todo eran nada más fueron 2 GoPros. Y era así de unas luces LED. Increíble. ¿Y ese lo festivaleaste? Sí. ¿Qué tal? Sí, le fue muy bien, muy bien. Cool. Sí, es un corto que le ha ido, afortunadamente le fue muy bien, estuvo como en 20 selecciones oficiales, ganó varios premios por ahí, entonces sí, fue un corto que tuvo ahí su larga vida. Sí. Qué padre. Oye, y ese también, pues, súper independiente. El más. Ese ha sido de los más independientes y curiosamente es de los proyectos que también he hecho que mejor les ha ido. O sea, y es que te das cuenta se ve, sí. Claro, o sea, es la idea, es la historia, eso es lo que realmente cuenta. Y saberlo llevar a cabo de una forma que a lo mejor no tiene que ser la más así... No, sí, o sea, que no te des cuenta de que dices, o sea, no te salta que dices, ay, no, lo hicieron con 2 pesos. Sí, no, ni siquiera lo tomas en cuenta. No. Sí, estás bien metido en la historia. Ajá, sí, creo que es lo más importante. Y como justo es un mundo ahí de internet, como que tampoco puedes pedir. Permite. Exactamente. Sí. Se me hace súper cool ese. El último que vimos tuyo también fue el de Bestia. Que también se me hizo increíble. ¿De dónde fuiste a sacar esos carritos? Porque están muy bonitos. Pero sí, la verdad es que ahí es donde te digo que las ideas hace que no te des cuenta de lo demás. O sea, porque estás muy clavado en como la narrativa, todo esto que te vas dando hasta que luego dices, órale, pues sí está súper bien hecho. Sí. Bestia tiene como un feeling así como muy bonito. Y es al que, final terminas de hecho, Bestia es 35 milímetros. Y todo surgió justo de ese proyecto porque nos regalaron, un amigo fotógrafo le regalaron latas de 35 milímetros echadas a perder. Entonces fue así como de, tomen. Entonces me habló y me dijo, oye, ¿por qué no filmamos algo? Pero esto ya está echado a perder, entonces seguro va a tener una textura rarísima. Pero si sacas algo con ese estilo, pues te justifica. Entonces dije, venga, ya. Sí. Ahorita te armo un guión, ahorita claro que sí. un guión, exactamente. Oye, y también hablando un poquito sobre esto, la forma de bajar un guión para un cine independiente, o sea, ¿tú haces el guión sabiendo que lo vas a hacer independiente o cómo es? Al principio no lo hacía, pero ahora sí. Para que no te pase eso de que para que no me pase exactamente. Y sacamos el Titanic. Exactamente, sí. O sea, por ejemplo, ahora sí procuro como desde el guión saber hacia dónde va a ir ese proyecto, o sea, qué es lo que espero de ese proyecto. Entonces, más o menos estás dando también una noción de, ¿es algo que puedo hacer o es algo que no puedo hacer? ¿Es algo que puedo hacer ahorita con lo que tengo o es algo que necesita salir a buscar un financiamiento? Y es que eso es muy, muy importante, o sea, para la gente que ve esto y que quiere hacer cine independiente, no todas las películas entran en ese esquema.
O sea, creo que sí es muy importante entender como la historia y saber qué esquema necesita. Porque hay pelis que yo hago y que digo, híjole, es que esta no me gustaría hacerla independiente. Esta sí. Sí, que te Voy a echarme la pelea de ver si la puedo levantar. Claro. Porque amerita estar con esto, ¿no? Uh-huh. Y hay otras pelis que la propia idea, o sea, Clickbait justamente era una idea que era como de, esto lo puedes hacer con $3, ¿no? O de repente llega gente y me dice como de, oye, es que quiero hacer un corto, ¿no? Y les digo así, cuéntame. Pues es de época, de es como de... ¿Y cuánto presupuesto tienes? Exactamente. Sí, claro. Le dije, es que por más que tú quieras hacer, si tu tía no tiene una casa victoriana y no tienes todo ¿no? Ya se ve chafas luego, ¿no? Así. Exactamente, empiezas a rayar y ese es el gran peligro del cine independiente. Cuando empieza a rayar en el que se vea chafa, donde la hechura no va de la mano de la historia. Sí. Tiene que ser congruente. Entonces, tu guión tiene que ser congruente con tu producción. Uh-huh. Tu idea tiene que ser congruente con lo que puedes hacer. Totalmente. Por eso es importante decir como, ¿qué tengo ahorita? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo ahorita? Y a partir de eso, escribir. Claro. ¿No? Y es curioso porque también cuando uno estudia guión, que ahora que yo estaba estudiando guión, pues te dicen como, tu creatividad, déjala ir, vuela, y yo de que, pero como ya tenía la experiencia de haber trabajado en producción antes, pues más bien yo siempre estaba pensando, pero ¿de dónde lo voy a sacar? ¿O cómo voy a conseguir que se haga o que se logre de esa forma en la que yo lo estoy logrando? Se me hacía como súper imposible. Sí. Pero igual jugaba, pues, ¿no? Decía, bueno, pues en voy a volar mi imaginación y ahí vemos, ¿no? Pero sí, al momento de ya ver, dices, no, esto no se puede hacer, o sea... Totalmente. No se puede hacer ahorita con lo que tengo, ni en broma. Pero siento que es un gran tip en el sentido de que, pues, para que no te frustres tanto. Sí, para también. que no. Es que totalmente, o sea, porque si no lo que pasa es de que sacas guiones y te frustra de que no están quedando, de que no lo puedes hacer, de que no lo puedes levantar. Vender o algo. Y algo, ¿no? muchas veces yo siento que, sobre todo mucho estudiante de cine, o sea, en las escuelas de cine, todos tus referentes son las grandes películas. Entonces sales y dices, vamos a hacer Ciudadano Kane. Y es como de... Ok. O sea, y no que no se pueda, pero te va a tomar más tiempo. Claro. ¿no? Y dinero. Exactamente. Sí. Y al final de cuentas, por donde le busques, justo vas a ir viendo qué caminos son los que puedes o no tomar, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. Y además, yo siempre he sido mucho de la escuela de, a mí lo que me gusta es el oficio. Me gusta hacer constantemente, porque aprendo mucho haciendo. Entonces, a mí el hecho de esperarme 5 años, 10 años en levantar para hacer la peli, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo. Hay gente que la sale muy bien. Sí, hay gente que tiene un guión que lo trabaja 10 años, pero entre medio él va haciendo cortitos y va haciendo, pues sí. Sí, tengo compas también, directores que tienen guiones guardados y que es que esta idea requiere de mucho presupuesto que ahorita no tengo, pero pues mientras lo consigo, pues voy sacando otras cosas. O sea, yo ahí lo que hago, o sea, yo que pues, me dedico de tiempo completo a la dirección, siempre tienes un pool de proyectos. Entonces, tengo los que van para ese financiamiento más grande, ¿no? Tengo como mis proyectos que sí aspiran a ese nivel de financiamiento y tengo los que puedo sacar mañana. Entonces, el chiste TikTok. Es a la par en TikTok y los que hago en TikTok. Son geniales. Yo quiero salir a jugar contigo. Me encanta, sí, vamos a jugar, me encanta. Y por ejemplo, ya llegamos a lo bueno, no sé, ya lo filmaste y todo, y luego cómo empieza la parte de la distribución. De la distribución del independiente. Del cine independiente. Ok. ¿Lloras poquito? Y luego. Ok, el tema con la distribución, siempre creo que. Muchas veces creo que no nos damos cuenta de la cantidad de películas que hay en el mundo. O sea, perdemos noción de la cantidad de cine que se hace. O sea, como que creemos de, ay, seguro son 10 personas. Y son millones de películas. O sea, es brutal. Yo no estoy seguro cuánto sea ahorita la estadística, pero por lo menos hace 1 o 2 años estaban haciendo alrededor de 750, 800, nada más en Estados Unidos al año. Órale. Al año. Entonces, eso es nada más en Estados Unidos. Entonces, estás hablando de que a nivel mundial, o sea, al año han de estar saliendo, no sé, por lo menos 7,000 películas. O sea, entonces entras a competir. O sea, los festivales, por lo menos, y te lo ponen cuando tú mandas así de. Y de las películas fue seleccionada de entre 3,000 películas, ¿no? O de entre 7,000 películas, ¿no? Y cortos es peor. O sea, cortos se hacen, pero. Ay, no. O sea, para aventar al cielo, ¿no? Entonces, es tanta la factura que posicionar la historia, posicionar una película es muy complicado. Y creo que ahí es donde entra mucho de la parte también de la frustración. Pero tienes que darte cuenta de que no todas las películas son para todas las ventanas y no todas las películas son para todas las personas. Entonces,
es muy importante que tú logres como, una vez que tienes tu película, entenderla y ver en qué festivales está, en qué lugares pertenece. Ajá, ¿no? sí. O sea, Sundance, Venecia, Cannes, obviamente son como los sueños dorados, ¿no? Pero hay miles de festivales que tienen grandes audiencias y que te permiten exhibir tu película. El tema con la distribución del cine independiente es que esa parte muchas veces no la presupuestamos o no la pensamos. Y es una parte que es muy cara. ¿Ah, sí? Sí. O sea, tú para inscribirte a un festival te van a cobrar una inscripción. Entonces, puede rondar desde los $100 hasta gratis. Hay varios que son gratis y hay otros que son como de $1, $5. Pero, más o menos para que se den una idea, de la cantidad de festivales a los que tú inscribas tu película, lo más probable es que quedes seleccionado, si te va bien, en el 3% de lo que inscribas. Entonces, yo, por ejemplo, con el corto de Hambre, un corto que se inscribió como a 300 festivales. Wow. Terminó seleccionado, y ese tuvo un rango mucho más grande, pero terminó seleccionado como en 160. Wow. Pero de 300, cada vez tienes que pagar una inscripción. Sí, pues sí. Entonces empieza a ser una lana que dices, Claro. ¡ja! Esta sí no la había. No la vi venir. Esta no la vi venir, no la tenía contemplada. Y ¿no? aparte también de eso, como que el tema de que es muchísimo papeleo, ¿no? Totalmente. Es mucho papeleo y una vez que, además, si quedas seleccionado, tienes que mandar un DCP, tienes que mandar Sí, un export de la película. Hay festivales que sí te invitan te pagan para que vayas a presentar la película. Hay festivales que te dicen, no, si quieres, cáele. Y entonces tú vas valorando, vas valorando cuáles puedes ir, cuáles vale la pena que vayas para hacer una función de venta. Porque al final, lo que es muy estresante es, sí, tu peli queda en festivales, pero lo que quieres es venderla. Sí. Lo que quieres es poderla vender a un distribuidor que diga, la colocamos en algún otro lugar. Porque si no, lo que pasa con miles de películas. Tienen rutas de festivales, ya. Gracias por la aventura. Y ya. Y ahí se quedan. Ajá, o se suben ahí de que a Vimeo Sí, o a claro. alguna plataforma. Y además el tema de las plataformas es que es muy tramposo porque al final, pues eres parte de un catálogo gigantesco. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, lo viví con Histeria. Para mí, bueno, fue muy gratificante que Histeria siga viva en una plataforma como Amazon. Ujú. Pero posicionarla en Amazon A ver, cuéntanos. es dificilísimo Sí. porque Amazon no te va a dar publicidad, a menos de que sea un original de Amazon o que ellos tienen los actores el potencial para que la plataforma la impulse. Y si no, pues eres tú con tus cuates en Facebook. Bueno. Oiga, ya salió mi peli, véanla. Porfis. Porfis, véanla, ¿no? Entonces, Ajá. se queda perdida en el catálogo. Y no hay Entonces, una forma, por ejemplo, ya hablando específicamente de esta plataforma, como que tú hagas un convenio. Eso nunca es haces una convenios. Ajá. O sea, en nuestro caso, la película la compra Amazon, ¿no? ¿Cómo llegó a ese brinco? A ese de brinco, estar buscando? sí. O sea, nosotros una vez que la peli tuvo su ruta de festivales, ¿Cuántos años fue? fueron 2 años de ruta de festivales. O sea, en realidad uno es el eficiente, uno es el que te va a posicionar. Ya te va a decir qué peli tienes, en dónde vive y qué es, ¿no? Y luego nosotros, gracias a esa ruta de festivales, pudimos empezar a acercarnos con distribuidores. Y logramos entrar en contacto con una distribuidora que se llama Latam Pictures en México. Y ellos son los encargados de hacer la distribución de la peli. Que ahí es donde entra la parte, pues, interesante del negocio. A ver. Porque ahí es donde el distribuidor te va a decir, ok, yo voy a tomar tu película, pero para que yo la venda y yo la presente, yo tengo que hacer gastos como distribuidor. Tengo que hacer un tráiler, tengo que hacer un póster, tengo que ir a los mercados a venderla. Pero tú no le llegas con los trailers, ¿no? No, ellos ya son Ellos los lo que, hacen. sí, ellos se encargan. Porque más justo, yo tenía, por ejemplo, los pósters que usábamos nosotros para los festivales, pero ellos ya, justo como su función es el de la venta, ya te dicen, esto no funciona para venderla. Okay. O este tráiler no funciona. Órale, estaría interesante también ver como que tu interesante. póster Sí, y el cómo de- lo sí, haces. contra el que Y pusieron. los diferentes trailers, o sea, cómo lo Total. editan. Sí. también. No, a mí el Sí. tráiler lo odio, lo detesto. Así me ¿El de choca. cuál? El de Histeria me choca el tráiler que hicieron. ¿sí? Sí. Era como de... Pero ya ahí estás en manos de la distribuidora Sí, de, pues ustedes saben. Sí, pues sí. No, o Si sea, lo es vas a como de- vender, haz lo que quieras. Ajá, carnal. exacto. Y entonces, en mi caso con Histeria fue una distribuidora que fue muy, muy justa, pero también para mí fue muy frustrante.
porque fue una distribuidora que dijo, tu peli tiene buena factura, tiene una gran historia, tiene muy buenas actuaciones, tiene todos estos potenciales. Pero a nivel de lo que se está viendo en cartelera, no tiene potencial comercial. No. Entonces, la única manera de que puedas salir en cines es que minimices el riesgo, porque cada copia cuesta. Salir en un cine, o sea, el que te tome Cinépolis tu película, cada copia, digamos, la sala de Perisur, te van a cobrar el DSP, la renta de lo que esté en esa sala nada más, y ellos se llevan los porcentajes más grandes. O sea, el cine se va a llevar primero, creo que entre el 70 o el 80% del primer fin de semana. Wow. Y luego de ahí va bajando. Y luego, de lo que queda de ese 30, digamos que queda, se vuelve un 100%. Y de ahí, el distribuidor primero va a cobrar lo que le costó hacer el tráiler, lo que le costó hacer el póster, lo que le costó hacer los servicios de prensa. Ay, no. Luego su fee de distribuidor. Y luego... Lo que resta lo que resta es tuyo. Después de que ganó el cine, el distribuidor, pagaste los gastos de distribución y luego llega a ti. Entonces, posicionar una película en cartelera comercial, yo ahorita, si de por sí hace, o sea, esto es 2017 cuando yo saqué Histeria, ahorita es peor, es todavía más difícil. Bueno. Porque por lo menos tienes que salir para que seas competitivo con 1,800 copias. Pero 1,800 copias te representan alrededor de 60, 120 mil pesos por copia. Más la renta de cada copia en salas. Entonces, bueno. Y eso sin contar la campaña de publicidad. No. Que muchas veces es hasta más costosa que la propia peli, según el nivel. Sí, puede ser. Pero eso es para competir en cartelera, ¿no? Y eso, o sea, entra una Barbie y es como, olvídalo. O entra una Oppenheimer, es como, olvídalo, no vas a dar. O sea, nosotros en Histeria salió el primer fin de semana, se mantuvo, y al siguiente fin salió Guardianes de la Galaxia. No, pues ya. Sí. Eso fue así de gracias. No. O sea, y todavía se mantuvo, pero veías así inmediatamente porque los cines operan de qué sala, qué copia fue la que vendió más el fin de semana, y a partir de eso marca tu resistencia. Y es como, bueno, gracias, bye. No hay forma de saber si la próxima semana se va a estrenar Spider-Man 40, ¿no? Exactamente, o sea. Sí. Entonces, en el caso de Histeria, justo la distribuidora fue muy justa y me dijo, mira, o sea, tu peli, por más que nos guste y por más cariño que le tengamos, no tiene el músculo para salir con tantas copias. O sea, hay que minimizar el riesgo. Entonces, vamos a salir con pocas copias y nos vamos a establecer en puntos estratégicos que sean más de cine de arte, circuito cultural, etc. Entonces, en donde tuvo su vida más fuerte fue en Cineteca Nacional. O sea, en Cineteca estuvo 8 semanas. Okay. Y luego salimos en Cinépolis y en Cinemex, pero en puntos muy como establecidos, así como en el de Polanco y el de Arte acá y el de Pesur y no sé cuántos, ¿no? Y entonces, por un lado, a nivel económico, sí fue la mejor estrategia, pero a nivel realizador, es como de... Bueno, pero, o sea, fíjate que yo lo pienso como más en el sentido de, pues qué chingón que tus películas estén específicamente en cosas de arte, pues, ¿no? Claro. Entiendo también el otro lado que dices, a mí me gustaría estar en todos lados, pero también siento que es un pasote allá estar claro. En esas... No, total. No, pues es que es competir contra la maquinaria. Totalmente. Sí, o sea, totalmente. Sí. Y de ahí fue que la distribuidora, una vez que tú acabas como la ventana en cines, ellos empiezan a hacer los tratos para venderlas a plataformas, a canales, y ya empiezas de ahí. La ventaja que nosotros tuvimos en cines, porque se vuelve esa línea muy delgada, fue que también, gracias a esa estrategia que hicieron, en realidad nosotros quedamos tablas en nivel económico con la salida en cines. Entonces ya lo que empezó a generar más adelante empezó a ser como ganancia. Entonces ya era como de, ay, bueno, pues mira, recuperaste un poco para darle así como a la banda de chavos, ¿se acuerdan? Aquí está. Entonces, y sobre todo pues, los productores, la gente que invirtió, porque en el caso de Histeria fue una película que se financió por un modelo de inversión privada. En lo que haces es, digamos que con la gente creativa ofreces puntos y la participación en la película. Y lo más importante, que es otra moneda de cambio, es que no puedes ocuparlos demasiado tiempo. Por ejemplo, Fernando Becerril, en paz descanse, nuestro gran actor, pero él me decía como de, me encanta el guión, me encanta tu propuesta, me caga que no tengas dinero, entonces te puedo dar 2 días. Es como de, si me quieres, me tienes 2 días, no te puedo dar más.
Entonces, con la gente lo que vas haciendo justamente es negociar tiempo. Claro. Pero Histeria, la parte que sí necesitas de flujo de efectivo, lo que hicimos es minimizar los costos a nivel de dinero, de flujo así de riesgo. Y entonces lo que haces es buscar distintos inversionistas, pero de cantidades más chicas. Entonces ya no llegas a decirles, oye, ¿quieres invertir, mamá? ¿Quieres meterla a mi película? ¿Cuánto necesitas, mijito? 5 millones. Sí, Llegas sí. y si estás buscando, por ejemplo, Histeria es una peli que a nivel de efectivo, o sea, de flujo de efectivo, costó 700,000 pesos. Okay. A nivel de costo en pantalla, lo que está en pantalla es una película de 3, 4 millones. Oh. Entonces, de ese dinero, esos 700, lo que haces es buscas distintos inversionistas de 15,000 pesos, 20,000 pesos, no 50,000 pesos. Y entonces es cuando tú sí ya puedes llegar con una persona y decirle, ¿te gustaría hacer una película? Ay, pero son carísimas. No, ¿cuánto tienes? Dame 5, pues dame 5, 15, 20, 50. Y aparte está esta onda de que puedes buscar empresarios y también lo del tema de los impuestos y eso, ¿no? Pavo. O sea, al final siento que también tenemos muy como idealizado de que cine independiente, pero así como lo cuentas ya da más miedo. Claro, sí, es que justo es el balance, ¿no? O sea, por un lado, obviamente tiene esta cuestión de estar haciendo cine, estar haciendo una expresión artística, estar creando películas, ¿no? Que justamente es el sueño, es lo que te divierte, es el juego. Pero también está ese otro lado, pues realista de cómo es la burocracia. El mercado, cómo es la burocracia y de que, pues sí, al final, porque además lo que quieres es que tu película se vea. Sí. O sea, una vez que la hiciste, pues lo que quieres es que esté presente en algún lugar. En ese sentido, sí creo que los festivales son la mejor ventana para ese tipo de cine. Lo que pasa es que también te vas enfrentando a la burocracia de los propios festivales. Sí. Entonces, por eso digo que es muy importante saber qué tipo de película tienes y en dónde pertenece. Porque también hay películas que, pues, el cine de género, por ejemplo, tiene sus propios festivales. Hay perfiles de festivales que toman cierto tipo de dramas, cierto tipo de historias, cierto tipo de realizadores, ¿no? Y es encontrar en dónde pertenece tu peli y no caer en la frustración justo de, ay, me rechazaron. O sea, yo puedo tapizar mi casa de rechazos, de cartas de rechazos. Estaría bueno un cortito de eso. Sí. Manejo de frustración. Manejo de frustración, porque no quedaste. Y el chiste es nada más ver en dónde sí quedas y qué te está diciendo eso. Es, ok, entonces este es el tipo de festivales que sí me están tomando, ¿no? Pero también la onda es que tú tienes como ya esta expertise de que has intentado, has tocado puertas, conoces a banda, o sea, sabes bien hacia dónde meterte, ¿no? Pero sí para la banda que está haciendo cine y que a lo mejor esté apenas empezando, pues eso, yo creo que es importante que sepamos que no es tan fácil, que vamos a tener que tocar puertas y puertas y puertas y nos van a rechazar y que eso no es el fin del mundo, es parte del proceso. Totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, creo que de repente nos enfocamos tanto en el resultado, ¿no? Sí. Que te olvidas de que estás del camino. Del camino, ¿no? Claro. Entonces, y en realidad, justo, o sea, de todo ese fallo y toda esa trayectoria, pues es donde realmente aprendes. Y yo, por ejemplo, algo que sí también aprendí, a mí, después de Histeria, me ha costado mucho trabajo levantar otra peli. O sea, y ha sido porque justamente, y por eso este año fue que dije, no, creo que necesito volver al cine independiente. Porque yo decía, no, trabajo mucho como director en proyectos ya de industria, en proyectos de plataformas, etcétera, pero mis películas no han estado encontrando de nuevo su lugar. Mis guiones que quiero ya hacer por una cantidad más grande no quedan seleccionados, no quedan en el cine, no quedan en el IMCINE, es como de no. Y justo este año fue que dije, ok, lo que estoy volviendo a ver es que necesito entonces volver 20 pasos atrás, volvamos al cine independiente. Vamos al cine guerrilla. Uy, está cool. Pues estaremos viendo a ver qué vas a sacar. Vamos a estar ahí. Ajá. Igual acá les vamos a dejar los links para que vayan a ver los cortos que están disponibles, para que conozcan el trabajo. Y si no lo conocen, pues, o si ya lo conocen, pues que lo vuelvan a ver qué tiene. Y que nos digan. Ajá, coméntenos cuáles son sus opiniones, ideas. A ver, saquen y la califiquen ideas. en Letterboxd también. Nos ayuda mucho. Siempre... Eso. El que se hable de la peli es lo más importante también, que se esté hablando de ella. Está súper cool. Muchísimas gracias por venir, por hablar de cine independiente, de las maravillas y las dificultades.
Y pues nos dio mucho gusto tenerte. Ay, siempre un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias. Y pues acuérdense ustedes de correr el riesgo de ver películas nuevas. Porque durante esas 2 horas puede ser que te encuentres joyas burocráticas o independientes, pero que siempre te van a llevar a algún lado. Exactamente. Nos vemos a la siguiente. Nos vemos. Bye.